Fiel con cada uno de nosotros. Así es que Dios es bueno y permite que una vez más le adoremos, porque eso es lo que a Él le agrada a Dios. Así es que qué bueno que estamos en la casa de nuestro Dios, y Dios va a bendecir cada una de nuestras vidas de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestra necesidad que tengamos de nuestro Dios. Así nos va a bendecir Él, porque Él ya conoce nuestras necesidades. Así es que Dios es bueno, mi amado hermano. Vamos a ir a lo que es la palabra a esta hora. Vámonos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 3. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6, vamos a leer. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, versículos del 1 al 6 del capítulo 3. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has pedido o recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarás conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Incline su rostro y damos la bendición por la palabra de nuestro Dios. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder estar en este lugar, Señor, dándole la honra y la gloria, porque usted ha sido fiel con cada uno de nosotros. Le pedimos, Señor, que bendiga la vida de cada hermano, hermana, amigos que nos escuchan a través de este sonido, Señor, que sea usted bendiciéndolo. Y si hay necesidades en su pueblo, Señor, obra, contesta esas peticiones delante de su pueblo, Señor, para que sea usted el que reciba toda la gloria, toda la alabanza y toda la honra, Padre Santo. Por eso, Señor, esta tarde hemos venido a este lugar y le decimos, Señor, que sea su Santo Espíritu el que edifique la vida de su pueblo. Y le pido que sea usted el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias le damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Bien, vamos a hablar ahora de uno de los mensajes de las 7 iglesias. Recordémonos que Juan recibió esa revelación estando preso en la isla de Patmos. Allí fue revelada ese mensaje para las 7 iglesias. Y Dios es bueno porque nos pone esos 7 ejemplos de esas 7 iglesias, de cómo vivían en la iglesia en esos tiempos, de cómo se comportaban. Claro, no ha cambiado mucho desde aquel tiempo hasta este día. ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno. Así es que, mi amado hermano, la gloria y la honra es para Dios, que Dios ha sido bueno, que Dios ha estado con nosotros. Dios ha permanecido fiel y nos muestra cómo la iglesia debe comportarse, y nos muestra también cómo anda la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia muchas veces se comporta diferente en la iglesia, y en la calle otra cosa. Pero Dios está ahí para exhortar, para llamarnos la atención en lo malo que estamos haciendo. Así es que Dios es bueno y nos muestra el camino. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos seamos buenos, que nosotros le sigamos a Él, porque Él es bueno, porque su misericordia es grande. Así es que, mi amado hermano, Dios quiere hablar a nuestras vidas, y para eso nos ha llevado a este capítulo 3 de Apocalipsis, donde
hace las exhortaciones a este pueblo de la iglesia de Sardis. Este pueblo era un pueblo bendecido por Dios. Rebelde. Este pueblo tenía grandes cosas. Este pueblo no necesitaba mucho de Dios. Tenían todo. Incluso en esa ciudad, en Sardis, dice que estaba arriba en una fortaleza. Y era difícil que el enemigo llegara y los atacara. Pero olvidaron una cosa. Como el pueblo muchas veces olvida muchas cosas y ahí el enemigo entra. Entonces ellos tenían una quebrada, digamos, donde pasaba un río. Y la ciudad estaba en alto, la fortaleza. Pero como olvidaron algo, no vigilaron ese punto. Y allí fue a donde llegó el enemigo. Porque ellos, aprovechando que allí esa fortaleza estaba protegida por arriba, pero esa parte estaba descuidada. Muchas veces en nuestras vidas hay partes que las descuidamos y no tomamos en cuenta a Dios para que Él obre en esas áreas donde nosotros no podemos hacer nada. Así es que en esa área o en ese lugar entraron esos hombres aprovechando la habilidad de los grandes escaladores y subieron, y en un descuido del guardia o el centinela que estaba ahí, dicen que se durmió, porque muchas veces nosotros lo dormimos también. La iglesia muchas veces duerme. Entonces ese guardia, dicen que estaba vigilando y se durmió y se le cayó la lámpara y alumbró exactamente donde estaban ellos, pero él ni cuenta se dio, y allí subieron y atacaron, y así fue que los persas lograron atacar esa fortaleza donde nadie podía entrar, donde ellos estaban atenidos de que casi nunca llegaba nadie, ni podía llegar a destruir la ciudad. Así fue que ese pueblo perdió. Pero Dios es fiel, que a usted y a mí no nos deja que el enemigo nos venza, sino nos da fuerza, nos ayuda. Así es que iniciemos ahí versículo 1 del capítulo 3 sobre el mensaje a Sardes. A estudiarlo voy ya. Está bueno, salga ahí mejor. Mejor te dejo porque voy a estudiarlo ya. Está bueno, que Dios le bendiga. Bien, dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Quién es ese? El que escribe es Cristo Jesús. Así es que Cristo Jesús escribe a las iglesias ese mensaje y dice de que es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Si recordamos allá en Isaías, hay un capítulo donde muestra los 7 espíritus de Dios. Espíritu de poder, dice. Esos espíritus son los que tiene este ángel, que es el mismo Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que la iglesia entienda. Allí está hablando el espíritu de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 2 dice ahí: yo conozco tus obras. Hermanos, Dios conoce sus obras. Dios nos conoce a todos. Él sabe lo bueno y lo malo que estamos haciendo. Y en este caso viene y le dice: yo conozco tus obras a la iglesia, que tienes, dice, nombre de que vives y estás muerto. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hace falta para vivir? Muertos espiritual. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios ahí. Entonces, cuando alguien no tiene el Espíritu de Dios y Cristo no ha llegado a su vida, dice Efesios que estaba en aquel tiempo, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero muertos espirituales, muertos sin Cristo. ¿Por qué? Porque venimos de esa descendencia pecaminosa de Adán y Eva, con esa herencia del pecado. Pero cuando Cristo no había venido a darnos esa salvación o esa esperanza de vida eterna, nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando ya Cristo murió, entonces nos dio la oportunidad de poder ser limpios de nuevo de ese pecado, de poder quitar esa mancha que nunca nadie pudo quitar.
Ni aún, dice, los sacerdotes, dice Hebreos en el capítulo 10, haciendo esos sacrificios año tras año que nunca pudieron quitar el pecado del hombre. Pero Cristo Jesús, de una sola vez y para siempre, vino y quitó el pecado del mundo entero. ¿Pero cómo? Al reconocerle. Todo aquel que ha venido a Cristo, todo aquel que le ha recibido, ha sido limpio del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo vino y nos justificó y nos dio esa oportunidad de ser salvos y limpios del pecado. Y así, cuando muramos, sabemos que vamos con Cristo. Así es que dice ahí: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Allá Efesios capítulo 5 versículo 14 dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces muchos estamos dormidos. Ese vigilante que estuvo cuidando esa fortaleza se durmió. Y así muchos estamos dormidos, pero Dios habla ahí en Efesios 5:14: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Eso es lo que necesitaba esta iglesia para poder vivir. ¿Por qué? Porque está muerto. Porque ellos estaban cómodos con sus riquezas. Pues cuentan que ese río, esa quebrada, dicen de que pasaba y pasaban hasta perlas de oro en ese río, de todo lo que arrastraba por las minas donde pasaba. Entonces ellos tenían todo, tenían abundancia. ¿Qué necesitaban? ¿Para qué buscaban a Dios? Y lo hacían por compromiso o porque la gente dijera: a ese hombre va a la iglesia. Así cuenta la historia de que por eso muchos buscaban a Dios, pero no era porque sí sentían la necesidad de buscar a Dios. ¿Cuántos tienen necesidad de Dios? Amén. Lo buscamos porque necesitamos que Él nos bendiga. Así es que estas personas no necesitaban mucho de Dios. Estaban cómodos con lo que tenían, había suficiente para vivir y sin buscar a Dios. Pero por eso viene Dios y les escribe que están vivos, pero muertos. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y estás muerto. Versículo 3 dice, en el 2 está: sé vigilante, dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Entonces dice que hay cosas que están para morir. ¿Qué es lo que está para morir en nuestra vida y nosotros no atendemos ese llamado? Dice ahí: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado, dice, tus obras perfectas delante de Dios. Ahí está la exhortación. Que muchas veces las obras que hacemos no son agradables delante de Dios. Y si no agradan a Dios, ¿a quién agradan? Al diablo, al enemigo. Porque muchas veces vamos donde el mundo va, pero Dios ve todo. Y dice que el cristiano tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿dónde están esos frutos? Aquí está exhortando porque él no ve esos frutos. ¿Por qué? Porque alguien muerto no da fruto. Pero aquí le dice que está vivo, pero que también está muerto. Y entonces es como en las tumbas, que están bien bonitas por fuera, pero adentro ¿qué hay? Eso es lo que Jesús les decía: son sepulcros blanqueados, por fuera bonitos, pero por dentro podridos, con gusanos. ¿Por qué? Porque un muerto se pudre, ¿va? Y los gusanos llegan y se lo comen. Entonces eso es lo que está diciendo ahí. Y afirma otras cosas, dice que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hermano, nosotros que conocemos la palabra, no podemos dejar de hacer cosas que no le agradan a Dios. Dios quiere que el hombre cambie y dé esos frutos para que el mundo vea un ejemplo en usted y en mí. Cuando nuestras obras son buenas, la gente lo nota. Cuando nuestras obras son malas, el mundo también lo nota y lo critica. Y dice: y es cristiano, y mira cómo está, y mira cómo se comporta. Pero Dios, mi amado hermano, nos ha dado ese conocimiento para poder entender lo bueno y lo malo.
Por eso usted y yo, dice la palabra, de que debemos de probar los espíritus, si son de Dios o son del diablo. Ahora, ¿qué frutos podemos dar nosotros? Allá en Gálatas 5:19 al 22 dice que hay frutos de la carne y frutos del espíritu. Ahora, los frutos que Dios quiere ver son del espíritu. ¿Por qué? Porque allá en Romanos capítulo 8 dice de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, conforme al Espíritu. Por eso nosotros debemos de caminar conforme al Espíritu. Los frutos que debemos de dar son de acuerdo al Espíritu, no conforme a la carne. Porque en este mundo dominan más las cosas y los frutos de la carne. Incluso los cristianos, como les digo, nos vamos muchas veces con el mundo. Y vamos a hacer cosas de la carne, cosas que no le agradan a Dios. Pero nuestros frutos deben de ser agradables a Dios, porque solo así Él va a recibir esos frutos. Y nosotros estaremos dándole toda la honra a Dios. ¿Por qué? Porque esos frutos, eso que yo hago, eso que usted hace, es agradable para Él. Es nuestra ofrenda que nosotros le damos de agradecimiento a Dios, de que Él nos ha salvado, de hablar, de actuar, de caminar conforme a su palabra. Así que versículo 3 dice ahí, acuérdate. O sea, le está diciendo acordate. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guarda. Entonces, ¿qué es lo que hemos oído nosotros? La palabra de Dios. Hemos oído cómo Cristo vino a salvarlos, y ese mensaje hay que pasarlo a los demás, hay que hablarlo. Por eso dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿A dónde lo va a guardar? En nuestro corazón. Y arrepiéntete, dice. Entonces, si la palabra que hemos oído la tenemos bien guardada como un tesoro, atesorándola en nuestro corazón, nosotros vamos a buscar y a dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Por eso dice ahí, arrepiéntete si no has cambiado, si tu vida como cristiano no ha cambiado. Arrepiéntete y haz un nuevo giro, como lo que significa pecado, errar al blanco o darse la vuelta de donde yo voy, de la dirección que voy, y regresar a un nuevo camino, el camino que Cristo nos ha trazado. Eso es lo que significa pecado, errar al blanco, cambiar de dirección. Llevo una dirección equivocada cuando voy en el mundo o en el pecado, y Dios viene y me cambia y me dice, cambia de dirección, búscame, seguime. Y ahí ya di yo ese giro, el cual es muy importante para nuestra vida. ¿Por qué? Porque solo así Dios nos puede bendecir, porque Dios no lo va a bendecir si en nuestra vida hay pecado. Así que por eso dice ahí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no te arrepientes, si no cambias después de haber oído la palabra, pues si no velas, si no estás atento, ¿a qué? A esperar la venida de Cristo, vendré sobre ti, dice, como ladrón, y no sabrás, dice, a qué hora vendré sobre ti. Ahí está el mensaje. Entonces, si no nos arrepentimos, si no buscamos de Dios, ni nos cuenta nos vamos a dar cuando Cristo venga, y nos quedamos. Y el punto no es ese, que como cristianos ya recibimos a Cristo, pero tenemos que luchar. Tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere de parte de nosotros. Él está hablando a cada una de nuestras vidas. Para eso dejó estos mensajes, para hablar a toda la iglesia, a toda la congregación, simbolizando 7 iglesias. Allí nos mostró las exhortaciones, las correcciones que quiere que la iglesia haga, los cambios que haga en cada una de nuestras vidas. Por eso dice allí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces le va a pasar como las de ese vigilante, que se durmió y se descuidó, y la ciudad cayó en manos del enemigo. Y entonces eso simboliza de que usted y yo fácilmente, en un descuido,
podemos caer en las manos del enemigo. Y el enemigo nos va a zarandear. ¿Por qué? Porque así le dijo a Pedro. Pedro, le dijo, el enemigo me ha pedido para zarandearte, pero no te preocupes, que yo he orado por ti. Entonces Jesús intercede por usted y por mí, porque estamos en las manos de Jesús. Entonces Él siempre está intercediendo delante de Dios para que usted y yo no caigamos, sino que nos mantengamos firmes y atestiguar. Le dijo a Juan o a Pedro, da tu testimonio a los demás, es que yo te he librado. Porque Dios muchas veces usó a Pedro para mostrarnos cómo es el hombre de atrevido, así como era Pedro, que Pedro no se dejaba ir. No, yo voy a dar mi vida hasta por ti, hasta que Jesús le dijo, esta noche me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Entonces nosotros muchas veces le ofrecemos a Dios cosas bonitas, pero ¿y las cumplimos? ¿Somos agradecidos? Ese es lo que pasa, que muchas veces nos olvidamos de lo que hemos hablado delante de Dios. Por eso dice que delante de Dios mejor no hay que hacer promesas si no las cumplimos. ¿Por qué? Porque las toma por deuda. Eso dice la palabra. Así es que dice allí que si no se arrepiente, si no cambia, va a venir Él y no nos va a conocer, nos va a ignorar. ¿Por qué? Porque no andamos en su camino, no somos de su rebaño. Así es que Él lo que quiere es un cambio en la vida de la iglesia, porque la iglesia muchas veces está cómodo, no trabaja, no evangeliza, no hace nada por agradarle. Así es que ese es el cambio que Dios quiere, que el hombre esté vigilante, no que esté haciendo vigilia todos los días, sino atento de que un día puede venir Cristo, alerta de que Él no dice cuándo. En cualquier momento puede venir, pero yo y usted debemos de estar preparados. Eso es lo que significa estar vigilante, estar atento a lo que Cristo va a hacer, porque el tiempo se va acercando. Las cosas que están pasando dicen muchas cosas. Así es que nosotros debemos de estar siempre atentos y vigilantes a lo que la palabra nos ha dicho. Sigamos ahí, versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Vaya, esas vestiduras dice que van a ser blancas y que no soy yo ni usted el que las hacemos dignas, aunque yo ande bien blanquito. Yo no soy el que hago digno la vestidura, porque no es esta vestidura, sino la que Él nos va a dar, la que Él ha puesto a nosotros para transformarnos a través de su Santo Espíritu. Eso es lo que Él está hablando. Por eso le dice aquí: tienes algo bueno, porque para eso es la exhortación. Sé que hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, pero te voy a decir lo bueno, le dice. Y por eso dice que hay unas cuantas personas, le dice. Hay unas pocas, dice ahí, ¿verdad? Dice: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado, que se han mantenido firmes, que han caminado de acuerdo a la palabra, que han tratado de agradar a Dios, aunque la iglesia, los demás se corrompen. Usted y yo debemos mantenernos firmes a lo que la palabra nos manda. Por eso es que dice allí, exhortando de que hay personas que han hecho algo bueno y que Él va a poner esas vestiduras blancas, dice, sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, son dignos de lo que Él ha hablado, de lo que Él quiere darles. Y aquí estamos todos que somos dignos delante de Dios. Por eso sé que un día, cuando Cristo venga, Él nos va a transformar y nos va a dar esas vestiduras blancas que no son manchadas por el hombre, sino por el poder de nuestro Dios. Él las ha lavado con su sangre. El precio que pagó para que esas vestiduras que nosotros vamos a usar o tenemos en nuestra vida, pagó un precio que no cualquiera paga, que es dar la vida por otro. La sangre preciosa de Cristo. Bien, avancemos ahí para ir terminando. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida,
y confesaré, dice, su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí está donde dice de que el que venciere. ¿Qué quiere decir? Que estamos en una lucha, que estamos en una guerra espiritual contra el enemigo. Y dice que en esa guerra nuestras armas no son carnales como las de este mundo. Que nuestras armas son poderosas en Cristo, son espirituales y son contra huestes espirituales de maldad que andan en las regiones celestes. Ahí andan en los aires. Pero nuestra armadura no es carnal, sino espiritual y poderosas en Cristo Jesús. Así es que cuando usted y yo luchamos, las armas que usamos no son las de nosotros, no es la del hombre, sino la de Cristo Jesús, porque siempre nos ha dicho de que Él es el que pelea por nosotros esa batalla. Y como Él las pelea, Él no las pierde. Entonces con Cristo somos vencedores, somos ganadores. Así que usted y yo, si queremos ser ganadores, luchemos, pero con las armas espirituales, no carnales. Las armas que solo Cristo Jesús puede dar para vencer al enemigo. Amén. Usted y yo ya vencimos al enemigo, pero tenemos que luchar hasta en el momento en que Cristo venga. ¿Por qué? Porque si nos hay apartado, nos quedamos. Así es que, hermanos, Dios no es que tarde su venida. Y aquí nos habla en el versículo 4 de que dice, o en el 3, de que Él viene como ladrón en la noche. Y si no estamos preparados, si no nos hemos arrepentido y no damos esos frutos, ¿qué nos va a hallar haciendo? Entonces, ni siquiera nos vamos a dar cuenta que el ladrón vino, porque cuando en nuestras casas, nosotros, cuando nos vamos a dormir, cerramos bien todo con llave, preparados para que el enemigo no entre, porque para forzar una puerta no va a ser así nomás. Entonces, así como nos preparamos para dormirnos, así preparémonos a estar atentos cuando Cristo venga. Porque si Él dice que viene como ladrón en la noche, Él no va a avisar. El ladrón nunca avisa. Así Cristo nunca va a avisar. ¿Por qué? Porque Él dice de que ni Él sabe cuándo, sino solo Dios. Así es que preparémonos, hermanos. Terminando ahí en el 6 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cuando dice el que tiene oídos, que los oídos los tenemos todo el tiempo y andamos oyendo todas las cosas, también oigamos la exhortación que Dios quiere dar. Que estemos vigilantes, que estemos atentos. Vámonos a una última cita para terminar, allá en Segunda de Pedro, capítulo 3. Ahí atrásito. Segunda de Pedro, atrás de Apocalipsis, capítulo 3, versículos, leamos ahí, del versículo 8 hasta el 10, leamos. Dice el versículo 8, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, dice, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Eso es referente a que Cristo puede venir en cualquier momento, que Cristo no es que retarda su venida. Veamos el versículo 9. El Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él tiene paciencia. Él sabe que muchas veces nos descarriamos, y Él tiene paciencia que volvamos a su redil. Por eso dice ahí: no queriendo, dice, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está. Él quiere que todos nos arrepintamos antes de que Él venga y no nos demos cuenta. Terminemos ahí en el versículo 10 y dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, dice, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí está lo que va a pasar en tiempos del fin. Dice de que los cielos y la tierra pasarán. Entonces, por eso es que Apocalipsis mismo habla de que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en esa tierra tenemos que estar nosotros, con Cristo Jesús. Así que, hermanos, ahí está la palabra. La gloria y la honra es para Dios. Démosle gracias a Dios por esa palabra. Incline su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por el privilegio
que nos dio esta noche, Señor, de poder exhortar a mis hermanos con esa palabra, Señor. Que sea usted hablando siempre a nuestras vidas, Señor, porque sé que usted ha sido fiel con cada uno de nosotros, queriendo que nadie se pierda, sino que todos, Señor, vengan al arrepentimiento. Por eso no ha venido, Señor, porque hay muchos que no se han arrepentido. Esta noche, Señor, le damos gracias. ¿Por qué? Porque usted ha hablado a nuestras vidas, Señor, y queremos que siga hablando, queremos que siga caminando con nosotros, Padre Santo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por mis hermanos que han venido también con necesidades, Señor. Sabemos, Señor, que necesitamos de usted, necesitamos sanidad, necesitamos, Señor, provisión, necesitamos salud, Señor. Por eso le pedimos por mis hermanos, que esta noche, Señor, han venido en este lugar con esa esperanza de que usted, Señor, pueda contestar esa petición, esa necesidad, Señor. Déjale, Señor, esa respuesta esta noche a mis hermanos que han venido con esa necesidad de que usted les dé, Señor, esa sanidad, que obre, Señor. Ahora, Padre Santo, le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu, que nos acompañe, Señor. Y si hay amigos que han escuchado, Señor, a través de este sonido o a través de las redes, que sea usted hablando en nuestra vida, Señor, y a la vida de ellos, para que un día, Señor, puedan conocer. Y así, Señor, puedan tener esa esperanza de salvación y vida eterna. Mi amado amigo, mi amado hermano, Dios quiere hablar a cada una de sus vidas, y si hoy ha hablado a su vida y usted no le ha conocido o no le ha recibido por primera vez, hoy Dios quiere que usted abra su corazón y entregue su vida a Cristo. Si usted no le ha recibido y hoy Dios quiere que usted abra ese corazón y usted quiere ser obediente a Dios, esta noche usted puede recibirle de esta forma, repitiendo esta oración después de mí, diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor, salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, porque usted se ha recibido a Cristo, le ha conocido por primera vez. Dios es su Padre, porque Él lo ha convertido en su Hijo. Así es que gracias, Señor, por esta noche, por lo que usted ha hablado en nuestra vida, Señor. Le pido, Señor, que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre, Señor, y que podamos, Señor, el día de mañana seguirle adorando. Gracias le damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele palmas a nuestro Dios, porque Él se lo merece, porque Él ha sido bueno.